Sí, vale. Ahorita estoy, no vayas a hablar que estoy conectado. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Excelente. ¿Que me escucha bien? Sí, todo perfecto. Puedes comenzar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Buenas tardes. Primero, gracias por asistir a este webinar en donde vamos a hablar sobre el correcto uso o manejo de los equipos médicos, en este caso, del equipo del oftalmoscopio. Tenemos al doctor Iván Espinosa, médico egresado en la Universidad de los Andes, oftalmólogo con subespecialidad en neurooftalmología. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a SOCEN para este webinario. Y bueno, vamos a entrar en tema. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Ok, bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es, vamos a explicar la técnica, la correcta técnica de exploración del fondo de ojo con el oftalmoscopio directo. Este es algo muy importante, es muy sencillo y básico, pero es sumamente importante aprender a usarlo de forma correcta desde el inicio del examen del fondo de ojo. Vamos a comenzar con unas generalidades. Vamos a decir que el examen del fondo de ojo usando el oftalmoscopio directo consiste en la visualización del nervio óptico y la retina a través de la pupila y los medios transparentes del ojo, ya sea córnea, cristalino y el vitro. Es una de las condiciones fundamentales para poder ver el fondo de ojo. Estos medios tienen que ser transparentes, si no es imposible ver el fondo de ojo. El oftalmoscopio directo es un instrumento de visualización óptica que dirige una luz brillante sobre el fondo de ojo a través de un espejo que refleja la luz que proviene de una fuente luminosa, en este caso un bombillo. Proporciona una imagen recta y derecha y amplificada entre 14 y 16 aumentos. Es fácil de usar el oftalmoscopio y es portable. Es una de las grandes ventajas de este equipo. Solo permite ver el polo posterior. El polo posterior es la zona posterior de la retina y la periferia es muy difícil de observarla por la apertura que tiene el oftalmoscopio directo. Para eso nosotros empleamos otro tipo de oftalmoscopio que se llama oftalmoscopio indirecto, donde la imagen es más pequeña, de menor aumento, pero el campo de visión es mucho más amplio. Con el oftalmoscopio directo nosotros no tenemos no hay estereopsis porque estamos viendo por un solo ojo y por lo tanto no podemos ver la sensación de profundidad, no la tenemos. Sin embargo, yo les voy a explicar más o menos cómo uno puede tener esa percepción de profundidad usando uno de los diafragmas que tiene el oftalmoscopio. Para continuar con lo del funcionamiento, el cabezal del oftalmoscopio dispone de unas lentillas esféricas de diferentes poderes dióptricos que van entre más 20 dioptrías y menos 25 dioptrías. Esto se utiliza para compensar los defectos refractivos del examinador y del paciente. Porque un ejemplo, uno puede saber qué defecto refractivo tiene uno, pero uno desconoce lo que tiene el paciente. Entonces uno simplemente agarra las lentillas, las coloca en cero, si uno no tiene ningún defecto refractivo, y uno observa el fondo de ojo. Si el fondo de ojo está borroso, uno subjetivamente le va dando esferas positivas o esferas negativas hasta poner la imagen de forma nítida.
Lo otro interesante que uno tiene que conocer es que las lentillas y el disco donde uno cambia el poder tiene unos números negros que cuando son negros significa que estamos usando los lentes positivos o convergentes. Y también existen unos números rojos que representan lentes negativos o divergentes. O sea, los números rojos se usan para compensar la miopía y los números negros se usan para compensar la hipermetropía. El cabezal del oftalmoscopio posee diferentes diafragmas y filtros. Vamos a iniciar con los diafragmas. Él tiene un diafragma de apertura grande que se utiliza para examinar el fondo de ojo con pupilas dilatadas. Y existe una apertura de tamaño pequeño que nosotros lo usamos para las pupilas que no están dilatadas. Luego tenemos un filtro verde que la llamamos luz aneritra, que tiene una longitud o que proporciona una luz de longitud de onda corta y sirve para evaluar las estructuras vasculares y la capa de fibras nerviosas del fondo de ojo. En este caso se llaman fibras estriadas. Esto es muy útil pues para cuando hay defectos de las fibras, que hay atrofia de la capa de fibras en cuña o algún patrón específico. Nosotros podemos con el filtro o la luz aneritra poder ver la estriación de la capa de fibras nerviosas y ver si hay algún defecto o ausencia de un sector de la capa de fibra. El otro filtro que lo usamos con frecuencia es el filtro azul o luz de cobalto, que sirve para evaluar las tinciones con un colorante que se llama fluoresceína, que se usa para teñir las estructuras del segmento anterior del ojo, en este caso la córnea y la conjuntiva. Eso es muy útil para un ejemplo, cuando hay un cuerpo extraño en la córnea y la conjuntiva, uno le coloca la fluoresceína, le pone la luz la luz de cobalto o el filtro azul, y uno ve la fluorescencia donde está el cuerpo extraño. O también cuando hay una laceración de la córnea, del epitelio corneal o de la conjuntiva, el colorante tiñe esa laceración y ahí podemos pues resaltar esa zona y la podemos ver con facilidad. La otra apertura que usamos también con frecuencia es la apertura en hendidura. Esto sirve para apreciar elevaciones o depresiones en el fondo de ojo. Y eso se usa usando una técnica que se llama paralaje. Cuando uno se coloca el oftalmoscopio y va a ver las zonas de depresión, uno lo que hace es como un paneo con la hendidura, y como uno ve que el haz de luz, cuando pasa sobre una estructura que está elevada o deprimida, la luz se incurva en esa área si está elevada, o se deprime si hay una depresión en la zona. Eso pues al principio no es fácil observarlo, pero con la práctica uno pues va aprendiendo cómo observar esos detalles. Fíjense que este es un detalle del cabezal que más frecuentemente uno usa. En el de abajo es un cabezal del Web Challenge, que es casi el que todo el mundo tiene. Y ahí podemos ver, fíjense aquí con el cursor, aquí podemos ver este selector es para los filtros, en este caso el filtro de luz aneritra. En el centro sería para la luz normal y el extremo derecho es para es como una luz que tiene una cruz para la fijación del paciente. Luego tenemos esta perilla donde podemos cambiar diferentes diafragmas como la hendidura, también está la luz de cobalto allí, y hay otro tipo de diafragmas que son menos usados, que hay unas estrellas que son para la fijación del paciente, y así sucesivamente. Ahorita más adelante les voy a mostrar un esquema de los varios tipos de diafragmas y filtros que podemos tener en el oftalmoscopio. Y a los lados del oftalmoscopio tenemos una rueda que es la que usamos nosotros que es esta que está aquí al lado, que es para girar las lentillas de poder dióptrico para compensar los defectos refractivos del paciente. Otra cosa muy importante que no les he mencionado es el reostato. Cuando uno prende el oftalmoscopio, uno puede colocar una luz de baja intensidad, de mediana o de alta intensidad, dependiendo de si el paciente puede tolerar. Mientras más luz
más intensidad pueda tolerar, mejor, porque nosotros podemos ver con mejor detalle el fondo de ojo. Si no, uno le tiene que bajar la intensidad para que el paciente pueda soportar el examen. Este es otro esquema donde podemos ver el número 1 es una apertura grande, el número 2 es una apertura pequeña, el número 3 es el diafragma de luz aneritra, el número 4 es el filtro azul o de cobalto, el número 5 es un test de fijación en estrella, el número 6 es un test de fijación en círculo, y el 7 es una cruz donde hay, como decir, unos punteados que lo usamos para medir. Desde el punto central uno puede decir, mira, una lesión determinada está a 1, 2, 3 o 4 círculos por fuera del punto de centrado de las miras. Y por último, el número 8, que es un haz de hendidura, que es el que le estaba comentando, que sirve para ver los defectos de profundidad o de elevación de las estructuras del fondo de ojo. Ahora, la técnica como tal para evaluar al paciente, lo ideal sería, para cuando uno está comenzando, es dilatar la pupila a todos los pacientes con una sustancia que se llama tropicamida al 1%, el nombre comercial sería Midrasil, Midrox, ¿verdad? Que esos son los dos nombres comerciales que más frecuentemente se consiguen en las farmacias, y se le coloca una gota cada 5 minutos por 3 dosis al paciente. Con esto podemos obtener una buena dilatación pupilar. Luego de la dilatación pupilar, nosotros lo colocamos en el área de examen con baja iluminación o totalmente oscuro, sería lo ideal, para que la pupila no se contraiga o para mantenerla lo más dilatada posible. La otra importante que uno se tiene que colocar a 1 metro de distancia, más adelante le voy a colocar un video para que ustedes vean cómo es la técnica correcta de examen. Uno se coloca a 1 metro de distancia del paciente con la lentilla de compensación dióptrica en 0, porque no conocemos el defecto refractivo del paciente, y observamos que exista el reflejo rojo. ¿Qué quiere decir el reflejo rojo? Cuando uno ilumina el fondo de ojo a través de la pupila, como la retina tiene vasos sanguíneos, la luz entra y se regresa. Cuando se regresa por el reflejo rojo de los vasos sanguíneos y de la retina, de la irrigación de la retina, y nosotros vamos a ver ese reflejo rojo. Eso quiere decir que los medios del ojo, que es córnea, cristalino y humor vítreo, están transparentes. Por lo tanto, nosotros vamos a poder visualizar ese fondo de ojo. Si nosotros no podemos ver el fondo de ojo, significa que hay una opacidad que puede estar en la córnea, en el cristalino o en el vitro, y por lo tanto no vamos a poder ver el fondo de ojo. Eso es fundamental. Luego, la técnica correcta sería, para evaluar el ojo derecho del paciente, todo es derecho. El oftalmoscopio en la mano derecha, observando con el ojo derecho del examinador para ver el ojo derecho del paciente. Y todo lo contrario, o viceversa, para el ojo izquierdo. Mano izquierda del observador, ojo izquierdo del observador y el ojo izquierdo del paciente. Fíjense bien, en este esquema podemos ver al examinador, que en este caso es una doctora, que está evaluando el ojo derecho del paciente con el ojo derecho del examinador, el oftalmoscopio en el ojo derecho del examinador, y siempre es importante cuando uno toma el oftalmoscopio que el dedo índice siempre está apoyado en donde se gradúa el poder dióptrico de las mirillas, porque apenas entramos tenemos que estar buscando el enfoque con el poder dióptrico de las mirillas. Eso es sumamente importante. Una vez que nosotros estamos más o menos a 1 metro de distancia del paciente con el oftalmoscopio prendido y nosotros vemos el fondo de ojo, lo siguiente es que nos tenemos que ir acercando progresivamente al ojo del paciente sin perder el reflejo rojo. O sea, el reflejo rojo va a ser nuestra guía para adentrarnos dentro del fondo de ojo. Y una vez que uno está dentro del, vamos a decir, ya cercano al ojo, ya vas a ver el fondo de ojo, y ahí entonces nosotros tenemos primero que identificar el disco óptico para describir su color, su forma, el tamaño de la excavación fisiológica,
la existencia del rodete neuroretiniano, que sería el contorno del disco óptico, y luego vamos a identificar los vasos sanguíneos, la arteria y vena central de la retina, y si existe pulso venoso espontáneo. Si no existe, bueno, ponemos no hay pulso venoso espontáneo. El trayecto vascular, los cruces arteriovenosos, y por último vamos a observar la mácula e identificar si existe el brillo o reflejo foveolar. ¿Por qué el último la mácula? Porque cuando alumbramos la mácula el paciente se encandila y le molesta, y ese es el último zona donde nosotros vamos a evaluar. Y ya ahí se termina la evaluación del fondo de ojo. Fíjense en este esquema de un fondo de ojo, aquí podemos ver el disco óptico que está acá. Nosotros vamos a ver su coloración, que sería rosada, que tiene unos contornos bien definidos, que tiene una excavación fisiológica de 0.2 o 0.1 más aproximadamente, con una emergencia vascular central, con la arteria central de la retina, con su rama temporal inferior, con una rama nasal inferior, con una rama nasal superior y con una rama temporal superior. Después vamos a evaluar la vena central de la retina, que es más oscura, que se divide también igual en una rama temporal superior, nasal superior, sería temporal inferior esta y nasal inferior esta. ¿Okay? Después de eso vamos a ver la estriación de la capa de fibras nerviosas. La estriación es este reflejo blanquecino que está acá. Fíjense que la mayor densidad de capas de fibras están en los polos superior e inferior del disco. Por eso es que la estriación se ve mucho mejor en el polo superior y en el polo inferior. Esto sería el haz papilomacular, esta zona, y este sería el haz de fibras nasales. Este es fibras arqueadas superior o arciforme superior y arqueadas inferior o arciformes inferior. Más o menos así se describen las capas de fibras nerviosas. Y por último vamos a ver la mácula, que la mácula sería todo esto que está acá, y la fovea, que es el punto de máxima visión, que es este punto, fíjense que es más luminoso porque hay un reflejo foveolar allí, porque hay una foseta, una depresión donde hay mayor concentraciones de conos, y pues allí hay un reflejo, y eso pues significa que la anatomía está perfectamente bien y la fobia está normal. Eso es básicamente lo que vamos a escribir en el fondo de ojo. Esta es otra foto del disco óptico a mayor aumento, donde podemos ver todos los detalles que ya describimos: color, forma, tamaño, contorno, rodete neuroretiniano, excavación, vaso sanguíneo. ¿Okay? Esta es otra foto más. Fíjense que aquí se ven mucho mejor la capa de fibras nerviosas. Fíjense que es un estriado, como un estriado de blanquecino de capa de fibra. Aquí se ve mucho más marcado lo blanquecino porque es más denso en este polo superior, igual en este polo inferior, y aquí disminuye en el área nasal y en el área papilomacular. ¿Okay? Ok, bueno, aquí ya terminamos. Vamos a colocar ahora un video donde podemos ver la forma correcta de evaluar un fondo de ojo. Vamos a ver ahora por qué no corre el video. Fíjense, como le estaba comentando, yo me coloco a 1 metro de distancia más o menos. Simplemente le coloco la mano en la frente del paciente. Después me apoyo el oftalmoscopio en el ojo derecho y alumbro la pupila y veo el reflejo rojo, y de allí me introduzco hacia el paciente. Pero aquí no sé por qué el video no corre. Déjenme salir un poquito de aquí. Yo creo que sí. Un problema aquí con el video que no sé por qué no quiere correr. Ah, ok, ya lo vi.
Fíjense como yo pongo el dedo en el selector de lentillas y me voy acercando al paciente progresivamente. Fíjense la luz como está centrada en la pupila y ahí ya estoy viendo el fondo de ojo. Le digo al paciente que vea al frente para yo poder ver primero pasa todo muy rápido, ¿no? Allí le digo al paciente que vea al frente, me pongo a 1 metro de distancia y me voy acercando al paciente y allí le estoy viendo el fondo de ojo. Y estoy grabando las lentillas para enfocar la imagen del fondo de ojo. Ahí, y eso fue todo. No sé por qué corre muy rápido aquí, pero es más lento cuando uno corre el video. Vamos a reproducirlo un poquito otra vez de nuevo para que ustedes puedan ver el detalle. Este como que sí corrió mejor. Yo creo que es un tema del internet. Pareciera como que estuviera acelerado. Está corriendo como muy rápido. Debe ser algo de la configuración. Bueno, pero más o menos pueden ver cuál es este sí está corriendo más lento. Pueden ver más o menos cuál es la esencia de la técnica correcta de evaluar el fondo de ojo. Bueno, muchas gracias entonces. Esto es todo por este webinario. Los esperamos en una nueva oportunidad. Que tengan feliz tarde. Listo. Y ya, finalizar. Papi, me quiero mover. Se ve la pantalla.